Un saludo para todos de nuevo. Nos encontramos en una nueva enseñanza, una nueva videoconferencia, después de haber desarrollado un proceso evaluativo en esta semana número 5 y de haber hecho un cierre de enseñanzas importante en términos teóricos. Ahora entonces vamos a mirar cómo nos permite comprender en términos de pedagogía conceptual desde el hexágono pedagógico cómo se concibe, pero ya para una competencia afectiva, que son las que nosotros vamos a empezar a trabajar. Bien, para entrar en materia en este tema del hexágono pedagógico de inteligencia emocional, es muy importante que recordemos las preguntas que precisamente el hexágono de pedagogía conceptual nos hace. Recordemos que siempre vamos a encontrar, como se lo señalo en la diapositiva, dos líneas en la construcción de cualquier acto educativo. Por un lado, una línea pedagógico-curricular, que básicamente esa línea pedagógico-curricular va a estar enfocado en quién, en los estudiantes, en términos de los propósitos, la evaluación y las enseñanzas que busquen que realmente en términos curriculares nosotros estemos apuntando a que los chicos desarrollen una competencia o alcancen el desempeño que deseamos. Pero tenemos también una línea pedagógico-didáctica que es la que nos permite hacer una comprensión más desde el hacer de nosotros como maestros de cuáles son la secuencia de acciones y de pasos que yo debo seguir para cumplir con esos desempeños que aquí en esta parte curricular ya formulé, la metodología que necesito y los recursos didácticos que voy a utilizar para desarrollar ese aprendizaje. Bien, entonces recordemos rápidamente esas 6 preguntas importantes dentro de cualquier construcción de un acto pedagógico. Tenemos unas 3 primeras preguntas curriculares que nos comienzan a decir cuáles son los desempeños y las competencias que nosotros vemos que deberían alcanzar nuestros estudiantes. Eso lo vamos a responder cuando formulemos un propósito. Y ese propósito, pues más adelante vamos a mirar, vamos a desglosar cada uno de estos puntos para que ustedes puedan comprender y de hecho para poder hacer su misión de entrenamiento. Y es en términos de cómo se formula un propósito en términos de desempeño, que vamos a ver ahí obviamente reflejada la competencia que vamos a desarrollar. La segunda pregunta que nos marca como directriz pedagogía conceptual es, ok, ya nosotros definimos cuáles son esas competencias que queremos desarrollar en nuestros estudiantes. Ahora, ¿cuáles son las evidencias? ¿Qué mecanismo? ¿Qué debería yo utilizar como valoración para realmente evidenciar que mis estudiantes están alcanzando ese desempeño? El tercero, que tiene que ver con la estructura de información que yo le voy a presentar a mi estudiante en términos de los instrumentos de conocimiento que voy a utilizar para el desarrollo de esa competencia o de ese desempeño o en este caso del propósito que yo formulé. Pero miren, estas 3 preguntas todo el tiempo están interconectadas porque yo no podría formular una evaluación o una enseñanza sin direccionarlos a través de lo que debería yo cumplir para que realmente ese desempeño yo lo pueda ver reflejado en mis estudiantes. En términos de las 3 preguntas didácticas encontramos cuál es la secuencia de pasos, de acciones que yo debería desarrollar etapa tras etapa para poder llegar a cualificar ese desempeño que quiero que lleguen a cumplir mis estudiantes. Entonces la secuencia didáctica también me va a marcar acá una línea importante y es en términos del cumplimiento de esos propósitos. La metodología didáctica, que tiene que ver con la lógica que yo voy a utilizar para hacer efectiva mi clase en términos inductivos o deductivos o comprensivos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy desarrollando mi clase, ¿cuál va a ser la línea metodológica que yo voy a utilizar
para realmente desarrollar esa competencia. Y finalmente, cuáles son los recursos que me van a permitir a mí dinamizar esa clase y pues en correspondencia a lo que yo necesito que se cumpla en términos del desempeño que necesito que alcancen mis estudiantes. Vamos a trabajar las tres primeras preguntas en términos de inteligencia emocional. Primero, ya vimos cuáles son las tres preguntas que nos direcciona a pedagogía conceptual. Ahora, formulémonos esas mismas preguntas, pero en términos de una competencia afectiva. La primera es, ¿cuáles serían esas competencias afectivas y esas actitudes en términos de, aquí voy a evocarme al mentefacto de los instrumentos afectivos que trabajamos y que de hecho en la videoconferencia de resumen de cierre de enseñanzas está, y es que cuando nosotros hablamos de actitudes y es qué es lo que nosotros quisiéramos que deberían desarrollar nuestros estudiantes para realmente generar vínculos estables y que sean personas felices. Entonces pensemos ya esto llevándolo a la misión de entrenamiento, y es para nosotros cuál sería la competencia y la actitud que debería desarrollar nuestro estudiante, teniendo en cuenta que queremos que desarrolle esa competencia afectiva, pero para ello tenemos que tener muy claro cuál es la actitud con la cual vamos a trabajar. La evaluación es cómo vamos a valorar cuáles son las evidencias que muestran en nuestros estudiantes que están logrando esa competencia afectiva, y en términos de las enseñanzas, qué es necesario que los estudiantes comprendan para que realmente se cumpla con ese propósito. Iniciemos con la primera pregunta, y es, ¿qué es un propósito? El propósito básicamente está reflejando la competencia que vamos a desarrollar nuestros estudiantes. Pero definamos para nosotros desde pedagogía conceptual y obviamente para el programa de inteligencia emocional cómo estamos concibiendo que es una competencia. Una competencia tiene tres elementos muy importantes. Es un saber hacer, basado en un saber, y que este saber y este saber hacer está orientado por una actitud que es en la cual nosotros vamos a trabajar fuertemente, y que esto se desarrolla en un contexto definido o en una situación afectiva definida. Miren lo interesante, y es que aquí encontramos nuestros tres sistemas de triángulo de la mente humana, en donde nosotros centramos nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje desde pedagogía conceptual, pero también desde el marco de inteligencia emocional, y que en este caso la actitud es la parte afectiva la que nos va a ayudar a orientar el desarrollo de la competencia. Entonces tenemos los tres elementos, y tenemos los elementos también que nos exige el Ministerio de Educación para que esto lo podamos llevar a nuestras aulas, claro está. Teniendo en cuenta eso, que están estos tres elementos y que nosotros sabemos que realmente en términos de competencias afectivas debemos ver ese saber hacer, ese saber y esa actitud, pues miremos cuáles son las competencias. De hecho ya lo hemos trabajado en el mentefacto de inteligencia emocional, que nosotros vamos a trabajar dos tipos de competencias: la competencia intrapersonal y la interpersonal, y hay una tercera competencia que es la sociogrupal, pero fuertemente se trabaja en otro programa, que es en el programa de ICI sociales de competencias ciudadanas, que aquí no vamos a abordar, pero que sí quiero que lo tengamos presente porque también hace parte de una competencia importante dentro del tema afectivo. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en nuestro mentefacto conceptual? Que las competencias básicas desde pedagogía conceptual tienen un contexto, una destreza adaptativa y un contenido. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna otra manera ese contexto tiene que ver con las situaciones o en dónde se va a desarrollar. La destreza adaptativa tiene que ver con la habilidad que nosotros vamos a desarrollar, y el contenido va a hacer relación en términos de cuáles son esa materia prima que necesitamos para poder desarrollar esa habilidad en una situación definida.
En términos de competencias, desde pedagogía conceptual, las competencias afectivas salen de las competencias yoico-asociativas. ¿Qué significa eso de lo yoico-asociativo? Significa la relación que establecemos con nuestro yo interno, la comprensión, y ahí voy a evocarme a otra enseñanza que trabajamos, y a esa autocomprensión de ese yo, o esa comprensión que es en últimas lo que implica inteligencia emocional desde el concepto que manejamos, y es esa comprensión clara del yo en términos de las relaciones que establecemos desde lo intra y lo interpersonal. Desde esa mirada, entonces, ahora enfoquémonos a que de allí surgen las competencias afectivas, que tienen un contexto, y es que básicamente ese contexto se da en la búsqueda de un bienestar psicológico, en la búsqueda de una felicidad que en términos de una situación pues se va a evidenciar en una situación de nuestra cotidianidad o de nuestra vida afectiva. En términos de la destreza adaptativa, tendría que ver con esas habilidades intra e interpersonales que nosotros necesitamos desarrollar. Desde lo intra les voy a recordar la autovaloración, la autoadministración, el autoconocimiento, y desde lo interpersonal va a tener que estar relacionado desde la valoración del otro, la interacción con el otro y el conocimiento del otro. ¿Y cuáles son esa materia prima desde la cual nosotros necesitamos para poder generar ese bienestar psicológico y esa felicidad y desarrollar esas habilidades intra e interpersonales? Pues trabajando actitudes de cuidado de sí y cuidado del niño, que tiene que ver con los contenidos de inteligencia emocional en términos de las actitudes, como lo vimos en el Metapacto de los instrumentos afectivos en las sesiones pasadas. Bien, entonces ahora nos vamos a centrar al tema de cómo nosotros vamos a formular un logro de desempeño, o sea que cómo formulamos nuestros propósitos, para que ustedes empiecen a ir desarrollando casi que a la par su misión de entrenamiento, porque la misión de entrenamiento les está preguntando es: formulen un propósito frente a una necesidad puntual que tengan sus estudiantes, frente a la actitud que ustedes quisieran desarrollar, pero sobre todo a la competencia que ustedes quieren trabajar, que es una competencia afectiva, pero piensen en una necesidad puntual desde los grados que cada uno esté manejando. Entonces, en términos de las actitudes, ¿cómo se construye un logro de desempeño, profesor? El logro de desempeño tiene una acción, tiene un contexto y tiene un eje disciplinar. Entonces, en este caso, el eje disciplinar va a ser la actitud siempre, o sea, nuestro contenido, con lo que nosotros vamos a trabajar para que realmente este contexto que tiene que ver con la situación y esta acción realmente tengan un giro como nosotros lo deseamos, y es que definitivamente nos ayude a tener un cambio actitudinal. Entonces, en el caso de los logros de desempeño de las competencias afectivas, la idea es que nosotros comencemos y aprendamos a formular los logros de desempeño. Ustedes ven tres elementos importantes. La acción, que tiene que ver con la habilidad que tendría que poner en ejecución esta persona. Sabe orientar, sabe conciliar, sabe negociar, sabe respetar, o en el segundo ejemplo, como se los pongo acá, da y solicita. En un contexto definido que tiene que ver con la situación, nosotros queremos que este chico sepa orientar el juego cuando uno o varios de sus compañeros han incumplido las reglas con una actitud de respeto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, desde este logro de desempeño, sabemos que nuestro ejercicio fuerte de trabajo va a ser en orientar todo el propósito a que realmente esta actitud se cualifique y se dé para solucionar una situación como la que estamos presentando.